Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Mauricio González Vázquez. Estudio en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, plantel 03, Villa Comaltitlán, de la carrera Técnico en Asistencia, Dirección y Control de Pequeñas y Medianas Empresas, del cuarto semestre, Grupo B. Estoy participando en la disciplina de cuento corto. Este cuento se titula Él me obligó. Para poder escribir este cuento o historia, me inspiré de lo paranormal del mundo. Yo soy una persona muy espiritual que cree mucho en las cosas buenas, pero sé que como hay cosas buenas, también existen las cosas malas. En este caso se diría lo paranormal, pero también quise agregar el comportamiento de la humanidad, ya que hay personas que cuando se encuentran bajo circunstancias de droga o alcohol, cuando están en momentos de celos o ira, suelen cometer errores o hacer cosas de las cuales se arrepientan en el futuro. Pero mientras las hacen, no se dan cuenta, ya que no se pueden controlar sus cuerpos ni sus acciones. Ahora bien, les compartiré la síntesis del cuento corto, titulado Él me obligó. Narra la historia de una familia conformada por el señor William, la señora Margaret y su pequeña hija Lucy. Ellos se dirigían camino a un bosque para acampar en él. No era la primera vez que iban a ese lugar. Todo el viaje fue muy tranquilo y no tuvieron ningún inconveniente. Tan solo condujeron 2 horas del lugar donde vivían. Cuando llegaron al bosque, se percataron que estaba un poco cambiado en comparación de la última vez que llegaron. Fue cuando su hija Lucy tenía 4 años. Para ese entonces, ya habían pasado 3 años más. Todos lo miraban un poco extraño, sentían una vibra fuera de lo normal. No le tomaron importancia y empezaron a instalar sus cosas como la casa de campaña. Cuando el sol ya se había ocultado, la familia se encontraba sentada alrededor de una fogata. La noche era perfecta, con un cielo estrellado. Había luna llena, iluminaba el cielo y el bosque. Como a las 8, mientras platicaban a gusto y asaban bombones, escucharon un ruido muy fuerte que los atormentaba. Supusieron que era de algún animal, pero al parecer no era así. Había algo más en ese bosque. William se levantó de donde se encontraba sentado y se dirigió a la oscuridad del bosque, solo con un foco de mano. Su hija Lucy, temblando de miedo, le dijo a su papá que no fuera. Tal vez ella ya sabía lo que iba a pasar. William nunca debió levantarse del lugar donde se encontraba sentado. Las personas son más vulnerables y débiles cuando se encuentran solas. Tienen más probabilidad de ser sorprendidas por situaciones inesperadas o peligrosas. William se encontraba solo en el bosque. Escuchó el ruido provenir de arriba. Levantó su cabeza y vio un cielo oscuro, nublado. Para ese entonces ya estaban jugando con su mente, porque el cielo en realidad estaba claro y despejado. Cuando bajó la mirada, vio la silueta de un niño parado enfrente de él, con una apariencia terrorífica. Antes de que pudiera hacer algo, miró cómo esa silueta se desvanecía, pero en realidad estaba entrando dentro de él. Se desmayó unos segundos y su esposa Margaret llegó a ayudarlo. La silueta que vio William no era un niño, menos un fantasma. Los fantasmas no poseen objetos ni personas. Era un ente maligno o demonio. Una vez en que este ente se encontraba dentro de William, se empezó a apoderar de su mente, cuerpo y alma. Lo hacía escuchar voces y ver cosas que no eran reales. Así fue como desconoció a su familia e intentó matarlas tomándolas del cuello. Margaret y su hija Lucy logran sobrevivir. Se van de ese lugar en el auto, dejando a William solo. William, sin saber lo que hacía y sin poder controlar su cuerpo, corrió a lo profundo del bosque. Su vista se nubló, tropezó con una rama, rodó hasta un acantilado y cayó desde lo más alto del precipicio. Margaret y Lucy fueron a un hospital para ser revisadas por un doctor. Al parecer, no les pasó nada grave. No tenían lesiones, solo moretones en el cuello. Margaret también fue con las autoridades para explicarles todo lo que pasó en ese bosque. Cuando el sol ya estaba saliendo, Margaret y Lucy se dirigieron a casa. En el camino, Margaret recibió una llamada de la policía, donde le decían que ya habían investigado el lugar de los hechos, pero no habían encontrado a William. Le dijeron que si encontraban algo, volverían a llamar. Cuando ellas llegaron a casa y entraron, se llevaron una sorpresa. William se encontraba sentado en el sofá de la sala,
con una apariencia tenebrosa. Él no parecía ser el mismo, parecía ser un muerto viviente. Tenía la cara muy arrugada, sus ojos rojos con las pupilas blancas. Su rostro reflejaba horror y odio. La transformación de William era aterradora. Margaret y Lucy intentaron salir de casa, pero antes de hacerlo, las puertas y ventanas se cerraron solas. Lucy subió a su habitación. William desapareció del lugar donde se encontraba. Margaret escuchó gritos de su hija Lucy y salió corriendo a la habitación de su hija. Quiso entrar, pero la puerta se encontraba cerrada. Intentó abrirla con todas sus fuerzas, fallando en cada uno de sus intentos. Entonces bajó a la cocina por un cuchillo para abrir la puerta, pero no pudo. De repente, la puerta se abrió sola. Vio a su hija levitando en el aire, siendo controlada por William, que se encontraba dentro de esa habitación. Margaret, con el cuchillo en la mano, intentó apuñalar a William, pero él la lanzó hacia la pared. Dejó caer a Lucy y tomó el cuchillo que llevaba Margaret. Se acercó a ella y le puso el cuchillo en el cuello, dispuesto a matarla. William no sabía lo que hacía, ya que el demonio lo estaba controlando. La pequeña Lucy se levantó del suelo, tomó a su papá de la mano y le dijo algunas palabras. En ese momento, la apariencia de William volvió a ser la de él, pero algo aún seguía mal. Entonces William le dijo a su esposa e hija que las amaba mucho, mientras se enterraba el cuchillo en el pecho, muriendo en el instante. Una vez en que William se encontraba en el suelo, el demonio dejó su cuerpo, formando su verdadera apariencia, mientras se desvanecía en el aire. Al final, todo lo que pasa solo fue una visión de la pequeña Lucy, ya que ella puede ver el futuro como su abuela. La familia es el pilar principal en la vida de muchas personas. Están dispuestas a hacer lo que sea por sus familiares, morir si así tiene que ser. Unas simples palabras los pueden hacer recapacitar en sus peores momentos, evitando así cometer muchos errores de los cuales se arrepientan en el futuro. Ama para ser amado. Vence al mal para hacer el bien. ¿Tú estarías dispuesto a sacrificarte por tu familia? Participo en este festival porque en cada palabra, en cada frase que escribo, estoy construyendo un puente que conecta mi corazón con el mundo exterior. Para mí, este cuento no es solo una historia, es una ventana a mis miedos, a mis sueños y a todo aquello que me ha hecho la persona que soy. Este festival es la oportunidad de dejar de guardar mis emociones en un diario secreto y de compartirlas, con la esperanza de que alguien más, al leer mis líneas, sienta que no está solo. Escribir es mi forma de decir, estoy aquí, y este festival es mi forma de gritarlo, de que mi voz, una vez silenciosa, resuene en el alma de otros, porque al final el arte más puro es aquel que nos conecta, y mi mayor deseo es conectar con ustedes a través de la magia de mis palabras. Mi nombre es Marta Guadalupe Vázquez Cruz y orgullosamente represento al plantel 07 de Tapirula, Chiapas. Actualmente curso el tercer semestre Grupo C en la especialidad de laboratorista clínico. Mis pasatiempos favoritos son escribir, leer y bailar. Mi trayectoria como escritora comenzó en la secundaria, cuando descubrí la pasión por plasmar mis ideas. Hoy quiero compartir con ustedes mi cuento, Crecer sin mirar al cielo, una historia que habla sobre el valor de la paciencia, la importancia de disfrutar el presente y cada etapa de la vida, a través de su protagonista, una mariposa llamada Liel. La inspiración de este cuento surge de la metáfora de la mariposa y su transformación, símbolo perfecto de la vida humana, crecer, soñar, cambiar y aprender. Para mí, la literatura es un refugio donde el alma respira, porque la vida no se mide por la distancia recorrida, sino por los momentos vividos por el alma. Gracias. Querido jurado calificador, mi nombre es Luna Alejandra Estrada Rivera, curso el tercer semestre Grupo C en la especialidad de biotecnología. Hoy vengo a representar con mucho orgullo al plantel 09, el Parral, en la disciplina de cuento corto.
Hoy quiero compartirle una verdad disfrazada de ficción, porque esto surgió de una pregunta muy profunda. ¿Qué significa ser auténticos cuando el mundo nos tacha de enfermos, locos o raros, por decir lo que sentimos? Este cuento surgió de una experiencia familiar propia. En mi familia tuvimos una tía la cual sufrió esquizofrenia y no tuvo la atención médica necesaria, no porque no la mereciera, sino porque en nuestro pueblo la salud mental no era una prioridad y los pocos recursos no eran estimados en la atención clínica. Y crecí viendo cómo la falta de empatía no perjudicaba solo al paciente, sino a quienes lo rodeaban. Y también vi cómo el estigma es muy diferente en los hombres y las mujeres, porque los hombres al expresar su tristeza o lo que sienten pierden su masculinidad y las mujeres al expresar sus voces las tachan de locas o dramáticas. Y esto lo representé en mis dos personajes, Miara y Radel, quienes aprendieron a amarse con libertad y apreciación y acompañamiento. El retrato de las horas también representa la sociedad, porque en la parte donde Miara presenta sus cuadros y la humillan y la rechazan, representa lo que mi tía sufrió, que sufrió burlas y rechazo hacia los demás en su pueblo. Las jaulas para mí en el cuento eran una parte de nuestra mente, entre el encierro y la libertad mental. Las flores son vida y Radel las miró al verlas como un adorno. También el arte, porque a mi tía le gustaba tejer y le gustaba plasmar lo que ella sentía mediante acuarelas, y por eso también vi como muchas personas la criticaban por sus obras. Y quiero agradecerles demasiado a todos los que me están viendo. Quiero que ganen mejor y que todos nos expresemos. Y recuerden que la autenticidad de la vida no es buscar la aprobación de los demás, sino ser nosotros mismos, aunque el mundo esté cayendo a las 12:12. Gracias. Hola, mi nombre es Esmeralda Guadalupe Pérez Chulí. Tengo 16 años y soy estudiante del CECIT Plantel 21 Bochil, Chiapas. Curso el segundo semestre, Grupo E. Les presentaré el cuento titulado El viaje de Rulo. Rulo era el chico más inquieto del barrio, con 16 años y una mochila llena de grafitis, historias y una curiosidad imposible de apagar. Caminaba entre los muros rayados de su colonia como si el concreto respirara. Para él, cada graffiti era una voz, un susurro urbano que contaba lo que nadie más se atrevía a decir. Y mientras caminaba, la música salía de sus audífonos como si su vida fuera una película, donde él era protagonista, director y editor al mismo tiempo. Su mamá, doña Estela, era enfermera, trabajaba dobles turnos en el hospital y aún así encontraba tiempo para dejarle la comida lista y una nota en la mesa. Cuídate, hijo, el mundo no es un juego, pero para Rulo la vida sí lo era. Uno con pantallas, niveles, trampas y premios invisibles. En la prepa lo conocían por hacer reír a todos, por tener siempre una respuesta ingeniosa, por sus dibujos en los márgenes de las libretas y por ser el primero en atreverse a todo. Fue ahí, en tercero, cuando conoció a Gama. Gama no era parte del grupo, venía de otra escuela, de otra zona, con cicatrices que no estaban en la piel. Tenía tatuajes que parecían mensajes secretos y una forma de hablar que hacía que todo sonara más interesante. Rulo, curioso como siempre, se le pegó como quien se acerca al fuego sin saber si iba a calentarse o a quemarse. Una tarde, mientras todos bromeaban en la cancha, Gama sacó una bolsita translúcida
con polvo blanco. ¿Y eso?, preguntó Rulo, entre curioso y desafiante. Es lo que te saca del mundo y te mete en el verdadero, respondió Gama, con esa sonrisa torcida que parecía invitarlo a saltar sin red. La primera vez que lo probó no pasó mucho, o eso pensó. Una ligera euforia, una carcajada más sonora, una sensación de que el cielo era más claro y los problemas menos pesados. Pero la segunda vez ya fue diferente, y la tercera la necesitaba. Empezó a faltar a clases, a llegar tarde, a dibujar menos, a sonreír sin ganas. Las paredes del barrio, esas que antes le hablaban como viejos amigos, empezaron a gritarle cosas que no entendía. Una noche, frente al espejo del baño, se miró y no se reconoció. Ojeras oscuras, ojos opacos, la piel apagada y un vacío en el pecho que ni el polvo lograba llenar. Fue entonces cuando conoció a Nadia. Ella llegó un lunes nublado con una mochila pesada de libros y una sonrisa liviana, como el aire después de la tormenta. Tenía una voz suave, pero firme. No hablaba con todos, pero cuando habló con Rulo, fue directo al alma. ¿Tú hiciste el grafiti de la chica con alas en la calle 20? Le preguntó. Rulo asintió sorprendido. Tiene algo, como si quisiera volar, pero estuviera atrapada. Me gustó mucho. Por primera vez en semanas, Rulo sonrió. No fue por el polvo, fue real. Nadia lo empezó a invitar a actividades culturales, charlas, exposiciones. Al principio, Rulo iba solo para estar cerca de ella, pero un día todo cambió. En el centro cultural presentaron una entrevista en vivo con Kraus, un ex grafitero que había pasado por las drogas, la cárcel y el abandono, pero que había logrado salir. Kraus contaba su historia como quien abre una herida para que otros no se la hagan. Yo veía colores que no existían. Creía que volaba, pero solo estaba cayendo. Casi pierdo a mi madre, mi voz y mi firma. Lo peor, perdí el respeto a mí mismo. Rulo levantó la mano, no sabía bien qué quería preguntar. Solo sabía que necesitaba hacerlo. ¿Y cómo supiste que ya no podías más? Le salió casi en un susurro. Cuando ya no podía ni dibujar, cuando ni siquiera el arte me salvaba, cuando solo me movía el siguiente polvo y nada más. Rulo tragó saliva. Su cuaderno llevaba semanas vacío. Esa noche, al llegar a casa, lo sacó del cajón. Lo abrió, hizo un trazo, luego otro. No era bonito, no era perfecto, pero era suyo. Al día siguiente no buscó a Gama, buscó a Kraus, y eso lo cambió todo. Se inscribió en un taller de muralismo. Al principio le costaba hasta sostener la brocha. Tenía temblores, miedos, dudas, pero también tenía a Nadia, que le traía agua, palabra de aliento, y le pedía que le explicara el significado de cada línea. Poco a poco, Rulo empezó a pintar murales con mensajes reales. Transformó la rabia en colores, la ansiedad en trazos, el dolor en arte. No fue fácil. Tuvo recaídas, momentos de querer rendirse, pero también tuvo risas nuevas, abrazos sinceros y ganas de vivir. Doña Estela, al ver los nuevos dibujos en la pared de su cuarto, le dejó una nota distinta. Este sí es el mundo. Bienvenido de vuelta. Una tarde tranquila en el centro cultural donde todo empezó, una periodista juvenil entrevistó a Rulo.
Él llevaba su clásica chamarra manchada de pintura y una libreta con garabatos frescos. Su sonrisa ya no era nerviosa, sino la de alguien que había cruzado la tormenta y aún así tenía algo que decir. ¿Qué mensaje le darías a algún joven que está por probar drogas por curiosidad?, preguntó ella. Rulo miró sus manos manchadas de pintura azul. Que no lo haga. Que lo piense 2 veces. El escape no es libertad. Las drogas no te vuelan, te apagan. Respiró hondo. Hay formas de volar sin quemarte las alas. ¿Crees que el arte puede salvar vidas? Sí, la mía la salvó. Pintar fue mi forma de gritar sin romperme, mi salvavidas cuando todo se hundía. Levantó la libreta. En la contraportada, una mano soltaba mariposas. Con cada trazo fui recuperando partes de mí. ¿Qué ves cuando te miras al espejo hoy? A un chavo que sigue luchando. No soy perfecto, pero soy real. Y eso ya es ganancia. Sonrió. Una sonrisa limpia, de las que solo se consiguen después de caer y volverse a levantarse. La entrevista terminó, pero no la historia. Afuera, unos niños lo esperaban con latas de aerosol. Querían pintar, soñar, y Rulo, ahora guía, tomó su mochila, cruzó la puerta y se fue con ellos, porque el viaje continúa. Y ahora Rulo ya no camina solo. Y bueno, este fue el cuento titulado El viaje de Rulo. Espero que les guste. Fue una historia escrita por mí. Y gracias. Hola, mi nombre es Giselle Castillo Méndez. Soy del segundo semestre de la especialidad de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre mi cuento, el cual se llama Rescatando la Memoria. Participo en el área de cuento corto y soy del plantel 22 de Cecil Ricardo Flores Magón. La historia narra la historia de Soren y Ben, los cuales son unos niños que crecieron en circunstancias totalmente diferentes, pero ambos tienen algo en común, ya que no conviven con su padre. Esta historia nos narra la diferencia que hay entre las vidas de diferentes personas, pero al mismo tiempo la importancia que tiene la memoria de cada una. Y no solamente perder la memoria, sino no perder a la persona, que es muy importante para nosotros. Esta historia nos deja una muy grande reflexión y que no siempre es lo que nosotros vemos, ya que las cosas cambian constantemente. Buenos días, mi nombre es Rubí del Cielo López Rodríguez, curso el tercer semestre del Grupo A en el plantel 30-20 de noviembre con la especialidad de Producción Industrial de Alimentos y participo en la disciplina de cuento corto con el cuento corto Rashta. Rashta, la ex emperatriz del gran imperio del Oriente, fue encontrada muerta en el interior de la torre de exilio para aristócratas a 2 semanas de haberle sido quitado el cargo de emperatriz. Y al igual condenada a prisión de por vida. Se había colgado, causando su propia muerte. ¿Quién hubiese pensado que de haber tenido todo, palacios, joyas y vestidos ostentosos, terminaría así? ¿Qué hizo mal? Si se encargó de asesinar a todo aquel que se atravesara en su camino, ¿realmente fueron todos? ¿O se le escaparía alguno? La emperatriz antecesora ya no estaba, se había encargado también. ¿Acaso su destino siempre fue terminar en la miseria, de la cual tanto le costó salir? ¿Por qué? Todas aquellas preguntas inundaban su mente en esa oscura alcoba, minutos antes de suicidarse. Retrocediendo 2 años atrás, Rashta solía ser una esclava, la cual servía a la familia Loteshu, que era conformada por el vizconde Loteshu, la cabeza del hogar. Él era viudo, su hijo mayor, Alan Loteshu, y su hija menor, Evelyn Loteshu. Rashta se había enamorado del hijo mayor, con quien tuvo una pequeña aventura, de la cual concibió un hijo, que para su mala suerte nació sin vida. Tras ese suceso, el vizconde no tardó en enterarse de que su hijo y heredero mantenía una relación con una muchacha de la servidumbre, además de ser una esclava. La sociedad estaba dividida en 4 estatus: la realeza,
que era la más alta, conformada por la familia imperial, la nobleza, conformada por la alta y media, los plebeyos, la baja, y los esclavos, que eran la baja. Pues si era un esclavo, lo más probable es que él o algún familiar hubiese cometido un crimen imperdonable, y se le condenó a él y a su familia a la esclavitud. Así que después de pensarlo detenidamente, llegó a la conclusión de que tenía que deshacerse de ella a toda costa, ya que si algún noble se enterase de la situación, sería el hazmerreír de toda la aristocracia. Contrató a un asesino para que eliminara a Rashta, pero gracias a la ama de llaves, quien sentía cierto cariño hacia ella y había oído la conversación entre él y el vizconde, ella pudo enterarse mucho antes. Rashta huyó al bosque, intentando escapar de la muerte. No sabía dónde dirigirse, solo podía seguir adentrándose más, la cual ella terminó en el campo donde solía cazar el emperador Sobieshu, justo cuando él se encontraba de casa con sus nobles caballeros. Los perros percibieron el olor de Rashta, por lo que corrieron hacia ella. Entonces los caballeros se apresuraron a seguirlos, creyendo que podía ser un animal grande. Pero la sorpresa fue encontrar a una joven aterrada y enredada entre los espinos. Sin dudarlo, se ofrecieron a ayudarla. Ella se negó, creyendo que podían ser asesinos contratados por el vizconde. El emperador fue rápidamente informado de lo sucedido y se acercó para ayudarla, presentándose ante ella, diciéndole que se encontraba a salvo de lo que estuviese huyendo. Pronto Rashta salió de los espinos. El emperador, al notar lo herida y sucia que estaba, no dudó en llevársela al palacio imperial para atenderla. Al verla sola y indefensa, no pude evitar sentir pena por ella, aunque algo atraído por su gran belleza, pues no podía negar que era realmente hermosa. Tenía el cabello blanco, largo y rizado, la piel pálida y suave, los ojos grandes y redondos, de color lila. Su belleza era contraria a la de la emperatriz Navia, madre de la nación y esposa del emperador Sobieshu. A diferencia de ella, tenía el cabello largo, rubio y lacio, la piel clara y suave, los ojos rasgados y verdes. Quizás fue lo que cautivó la atención del emperador, pues después de ese día no dejó de visitarla hasta llegar a enamorarse de aquella joven. Los rumores de que el emperador había llevado un amante al palacio se empezaron a esparcir por doquier, hasta llegar a oídos de la emperatriz, la cual se encontraba devastada por la noticia. Aún no se había anunciado nada, por lo que todavía tenía esperanzas de que fuera un malentendido. Ella aún creía en su esposo, pues años atrás, antes de contraer matrimonio, le había prometido jamás tener amantes, ya que no quería ser igual al resto de emperadores, con cientos de concubinas. Pero, ¿sería capaz de romper su promesa? ¿Realmente tenía un amante? Todas sus preguntas fueron respondidas días después de una cena que el emperador le había invitado. Ella se puso feliz, se arregló y se presentó. Después de cenar, Sobieshu le invitó a dar un pequeño paseo, ya que quería platicarle de algo importante. Se dirigieron al jardín y Sobieshu comenzó a pedirle perdón y a explicarle que realmente lo sentía, que sin darse cuenta se había enamorado perdidamente de Rashta. Naviera, al escucharle que había faltado su promesa, se levantó de su silla real. Majestad, si es lo que quieres, está bien, no te preocupes por mí. Enseguida Navier se retiró, dirigiéndose a su habitación. Desde ese día la relación entre ellos se distanció demasiado. Solían compartir la mesa real algunas veces, pero ahora con la presencia de Rashta al lado del emperador. Los meses pasaron y Rashta fue presentada correctamente como la amante del emperador en la fiesta del Año Nuevo. Navier y Rashta eran los protagonistas de cualquier conversación entre los nobles. El emperador Sobieshu no se encargó de eliminar cualquier registro de que Rashta era un esclavo y creó una nueva identidad para ella, otorgándole un apellido noble, armando toda una historia donde sus padres biológicos la habían perdido y la habían estado buscando por años sin rendirse, haciendo creer a todo el imperio una falsa historia. Los aristócratas empezaron a conspirar en contra de la emperatriz para derrocarla y cederle el lugar de nueva emperatriz a Rashta. A ella le sentó de maravilla, pues la ambición empezaba a cegarla. Posteriormente, por todo el imperio se esfumó: la emperatriz Navier es infértil. Todos hablaban de ello, que poco a poco terminaron creyendo, pues los emperadores llevaban años casados y Navier seguía sin concebir un heredero.
Esto fue la oportunidad para que los aristócratas que querían derrocarla, Rashta anunció su embarazo, algo que ayudó a convencer al emperador a divorciarse rápidamente de Navier y así casarse con Rashta para que su hijo naciera siendo legítimo y ocupara el lugar como heredero al trono. Pronto se casaron y Rashta fue coronada emperatriz. Poco después, Navier fue expulsada del imperio con toda su familia y ella empezó a demostrar lo bien que era con la servidumbre. Si alguien osaba difamarla, se encargaba de asesinarlos, al igual que hizo con la familia Loteshu. Pues no mucho tiempo de haberse convertido en emperatriz, mandó asesinar a la familia, pidiendo en especial que les cortaran la cabeza a cada uno y después quemar la residencia para no dejar rastro de lo sucedido. Ella decía que tarde o temprano todo se pagaría. Ella lo supo cuando se encontraba en el tribunal a pocos meses de haber dado a luz a la princesa heredera, con las manos esposadas, acusada de múltiples muertes, de irresponsabilidad como emperatriz y usurpación de identidad. El emperador le hicieron llegar múltiples evidencias de asesinatos causados por ella, proyectos sin fondo, y uno de los ministros recibió en anonimato todos los registros de Rashta, que había sido esclava, algo que se sorprendió al emperador, pues según no existía ningún registro. Así que no le quedó de otra que juzgar a Rashta, su esposa, y condenarla al exilio de por vida. Ahora ella estaba sentada en una habitación oscura y húmeda, en la torre del exilio. Pensaba en todo lo que había pasado. ¿Así acabaría? Lo hubiese disfrutado más, se dijo a sí misma. Las semanas pasaron y un día, mientras gritaba y lloraba porque la liberaran, tomó una cuerda y la ató al techo, dejando una pequeña entrada para su cabeza. Tomó la cuerda entre sus manos y expresó: yo no quise hacer eso. Me emocionó saber que por fin tendría algo en la vida. Supongo que me dejé llevar por la misión. Perdón. Luego subió a la cama para luego colocar la cuerda en su cuello. En ese momento, el emperador subía a la torre para verla, ya que desde su sentencia no la había visitado. Sentía una opresión en el pecho y sabía que se trataba de ella, pues a pesar de todo lo que había pasado, él la seguía amando. Pero el amor no lo es todo. Si tú y yo nos queremos, tú y yo podemos. Supongo que solo yo quería, se decía a sí mismo, mientras se dirigía a la prisión de Rashta. Pero tú solo querías el poder. ¿Por dónde se fue mi dulce Rashta? A la que se emocionaba por un simple pastel, la que lloraba si me iba, la que me miraba con ternura. ¿Acaso nunca existió? Por el otro lado, Rashta suspiró, se limpió las lágrimas y dio un paso adelante, quitándose así la vida. El emperador Subieshu llegó demasiado tarde, ella ya estaba muerta. Al ser una presa, no pudo ni siquiera tener un funeral. Él ordenó que su cuerpo fuera cremado y se encargó de esparcir sus cenizas en un gran campo de flores, el cual ella amaba. A partir de entonces sería recordada como la peor emperatriz del imperio. Él no la odió, porque tan solo había sido una joven de 18 años, con el alma y el corazón puro, que no deseaba volver a ser esclava. Gracias. Mi nombre es Hilary Guadalupe Ferrer Torres. Represento al plantel 41 del Carmen de Reforma. Concurso en la disciplina de cuento corto con mi cuento titulado A las desgarradas. Mi cuento trata sobre la princesa Amelia del Imperio Esmeralda, la cual se casa con el príncipe Andrew del Imperio de las Sombras para sellar la paz entre ambos imperios. Sin embargo, Amelia busca la venganza tras la muerte de su madre, quien fue asesinada por su padre, el emperador Richard. A medida que la verdad sale a la luz, Amelia se convierte en la líder de una rebelión que busca destruir ambos imperios. Me inspiré para escribir mi cuento en el libro titulado El nombre del viento, del autor Patrick Rothfuss, el cual narra la vida de un joven prodigio con habilidades excelentes en la magia y en la música. Gracias.
La escritura es la pintura de tu voz. Tu potencial es infinito. Atrévete a explorarlo. Muy buenos días. Mi nombre es Cintia de Los Ángeles López Vázquez y soy alumna del plantel 42 Sonora Extensión Tapalapa, Chiapas, participante en la disciplina de cuento corto. Participo en esta categoría porque a través de la escritura puedo plasmar mis sentimientos y mi imaginación. El cuento de mi autoría lleva como título Soy Sara. Es una historia ficticia que trata del amor y de la complicidad de un abuelo y su nieta, y de todos los momentos más preciados que pasaron juntos. Así también, mi cuento está estructurado por un narrador personaje y de personajes secundarios. La dedicación e imaginación con la que elaboré este texto fue un viaje lleno de muchas aventuras, un proceso por el cual dejé que mi creatividad se expresara libremente. Y así también quiero desearle buena suerte a todos mis compañeros participantes, que la imaginación y la creatividad sean nuestras mejores armas. Sigamos creando y soñando. Gracias.